buenas noches. Mejor acá, ya. ¿Cómo están? Pues qué bueno que están muy bien, qué bueno que están aquí. Para todos los que nos están siguiendo por redes sociales, qué bueno que están siguiéndonos. De verdad que Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros en esta noche. Y me da gusto verlos en este día. ¿Cómo les fue en su semana al acabar ya el ayuno? ¿Bien? ¿Todo bien? Pues a mí un poquito mal por atascarme. Entonces ya vi que no es tan bueno comer mucho. Realmente debemos seguir pues en este tiempo, ¿no? De buscar, de tener esos tiempos de ayuno. A lo mejor no los 21 días, pero sí te animo a que tengamos esos tiempos de ayuno y oración para buscar lo que Dios realmente quiere para tu vida y mi vida. ¿Sale? Que no sea solamente principio de año, sino que realmente sea a lo largo de este 2020. Bueno, y pues vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. ¿Sale? ¿Por qué no me acompañas? Y si gusta cerrar tus ojos. Señor Jesús, muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, muchas gracias porque tú eres quien nos ha traído, Señor, a tus brazos de amor. Tú nos has atraído con esos lazos de amor, Padre. Señor, y muchas gracias por el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. En esta noche yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú sigas impartiendo tu palabra en nuestras vidas, que realmente nosotros atesoremos tu palabra, Padre, y que la semilla que tú deposites en nuestros corazones dé fruto y fruto en abundancia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues empezamos un mes nuevo, que es febrero, y empezamos con un tema nuevo. Y yo quiero compartirles algo acerca de lo que Dios habló al empezar durante este año. Y ha estado marcándolo de diferentes maneras, principalmente en la palabra, en el TCD, en aún situaciones que yo viví durante este mes. Y cuando a mí me invitaron a participar para que yo compartiera, pues realmente vi que iba de la mano con lo que Dios ya me había estado hablando, ¿no? Muchas de las cosas que aquí Dios me había hablado, pues ya se la transmití a los maestros de niños. Entonces espero que me entiendan o que sea una confirmación de la palabra. Y yo quiero empezar con lo que vimos en el mes pasado en las clases de niños. Vemos que Dios primero te habla a ti y después es lo que tú transmites, ¿no? Y en el mes de enero vimos un tema que después lo vamos a enfocar ya al tema del mes de febrero. Pero en el tema del mes de niños hablamos acerca del agua viva. Entonces, ¿ustedes saben quién es el agua viva? ¿Quién es? Con ánimo, ¿quién es? Exacto. En Juan 7:38 nos habla de que Jesús es el agua viva. Y nos dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿Sale? Así que durante el mes de enero estuvimos hablándoles a los niños, explicándoles primeramente de quién era el agua viva. Después de que vimos esto, estuvimos animando a los niños para que estuvieran pegados a las corrientes de agua viva, para que ellos fueran como esos árboles plantados junto a las corrientes, que su hoja no caen y que dan fruto a su debido tiempo, tal y como dice Salmo 1:3. Y después les comentábamos de que nosotros debemos ser como esos siervos que claman, que cuando tienen sed, claman por las corrientes de agua viva. Y veíamos que un siervo cuando tenía mucha sed hacía el bramido, ¿no? El famoso bramido, que era algo, bueno, está como muy extraño. Entonces ese era un clamor desesperado por correr
y beber de las corrientes de agua. ¿Para qué? Para que su sed fuera saciada. Entonces, les hablamos de ese punto. La tercera semana estuvimos hablando de que el agua purifica, ¿no? El agua limpia. Cuando nosotros lavamos necesitamos jabón, pero pues necesitamos algo súper fundamental, que es el agua, ¿no? Entonces veíamos que Jesús con su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Y realmente vimos como el agua viva, que es Jesús, cuando nosotros nos acercamos a esa agua viva, nuestros pecados son limpiados y nos hace personas nuevas, nos hace personas diferentes. Y es por eso que nosotros debemos seguir buscando y anhelando las corrientes de agua viva. Y la cuarta y última clase es de que nos vimos una historia, la cual se encuentra en Juan 4 y es en la que en esta noche me quiero enfocar. Entonces, para esto quiero que me acompañes a Juan capítulo 4 y vamos a leer esta historia, ¿sale? Vamos a ir parando en tramitos y vamos a ir leyendo ahorita el versículo 1 al 4, ¿sale? Entonces, si ya lo tienen, me siguen y si no está en la pantalla. Yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenían que pasar por Samaria, ahí quedamos, ¿sale? En la Reina Valera nos dice y le era necesario pasar por Samaria, ¿sale? Y aquí vamos a hacer una pauta y para que entendamos un poquito, quiero que veamos un mapita y podamos entender esto. ¿Lo tendrán? Ok, ¿sí lo ven? Entonces nos dice la Biblia que Jesús estaba, ¿en dónde? En Judea. Y necesitaba ir ¿a dónde? A Galilea. Ese era su punto. Tenía que ir de Judea a Galilea. ¿Y a dónde tenía que pasar? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Entonces, físicamente y territorialmente vimos que sí tenía que pasar por Samaria. Pero más allá de eso, Jesús le era necesario pasar por Samaria porque tenía un propósito espiritualmente para esa región. Entonces, vamos a continuar leyendo, ¿sale? Dice en el versículo 5, llegó un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, refiriéndose al pozo, ¿no? Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y en el versículo 15, la mujer samaritana le dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla, ¿no? Entonces vemos cómo
pues se llama la mujer samaritana porque era de Samaria, ¿sale? Entonces provenía de esta región. Los judíos con los samaritanos no se llevaban, ¿no? Había por ahí roces. Entonces, pues tú dices, ay, pues Jesús estaba hablando con una samaritana, pues X, ¿no? Es como si yo estuviera hablando con uno de Tlaxcala, uno de Ciudad de México, y pues no pasa nada, ¿no? Y no es por ofender, o sea, es simplemente eso, ¿no? O sea, realmente tú dices, ay, por favor. Pero realmente en esos tiempos había conflicto. Había conflicto, si alguien te veía hablar con esa de región, hasta podían llegar a golpearte. O sea, tú no sabes lo que realmente había entre esas regiones. Entonces, por tal motivo, un hombre que le pidiera a una mujer de Samaria que le diera a beber de esa agua era imposible. Pero te das cuenta, a Jesús eso no le importó. Él, primera, bajó a esta tierra para realmente ser un humano. Y bajó aún más para conversar con una mujer que en su momento era rechazada y odiada por el pueblo judío. Entonces te das cuenta del amor que tenía Jesús por esa mujer y por esa región. Lo que Dios quería hacer era algo grande. Y a veces humanamente nosotros no entendemos, pero lo que Dios quería hacer en ese tiempo era algo grande, ¿no? Entonces, más adelante, del versículo 16 al 18, Jesús sigue platicando con la mujer y como ella le pidió, pues entonces dame de esa agua, Jesús le dijo, pues entonces ve a llamar a tu marido. Y la mujer hizo, híjole, ya me cachó que no tengo, que le respondió Jesús, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien lo has dicho, porque tú has tenido 5 maridos y con el que ahorita estás no es tu marido. Entonces la mujer samaritana realmente se sorprendió de que Jesús conocía su condición, conocía el cómo ella vivía. Entonces ellos continúan hablando y en el versículo 25 y 26 Jesús se les revela por completo. Y dice, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Pero en el 26 Jesús le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Entonces vemos cómo Jesús se le reveló a su vida de esta mujer. Y vemos aquí la condición de esta mujer y vemos que era una mujer que había hecho cosas muy malas, que había pecado y a Jesús no le importó eso. Jesús le dio a beber del agua que Él da y ella nunca más tuvo sed. Nadie más pudo juzgar su pasado porque Jesús la hizo una persona totalmente diferente y le dio vida verdadera. ¿Sabes? Tú y yo éramos como esa mujer. Y no me refiero a tener 5 maridos, ¿verdad? Porque yo ni a uno llego, sino que todos teníamos la condición de ser pecadores. Estábamos en la condición de pecadores, pero vino Jesús y se reveló a nuestras vidas y nos ofreció del agua que de Él brota. Y realmente nosotros venimos a Él, bebimos de su agua y fuimos transformados. Nuestras vidas fueron renovadas. Nuestras vidas, como les conté al principio, ¿no? El agua vino a purificar. Jesús vino a purificar nuestra vida. Y nos ofreció que bebiéramos del agua viva, un agua que cambia vidas, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que Jesús realmente nosotros fuimos transformados cuando Jesús vino a nuestras vidas y tocó nuestros corazones. Pero Él no quiere que nos quedemos nada más así. Él no quiere que nada más bebamos, sino que quiere que aún seamos como la mujer samaritana. ¿Y qué es lo que pasó? Acompáñame a leer del versículo 28 al 29. En ese momento
antes de, llegaron sus discípulos, hasta sus discípulos se sorprendieron de que estaba hablando con una mujer de Samaria. Y posteriormente, y ahora sí, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? Y en el versículo 39, y en el 30 todavía dice: salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y en el versículo 39 y al 42 dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y mucho más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? La mujer de Samaria corrió al pueblo, o sea, no fue caminando. Sí, ya me dijo, ahorita voy a compartirle, sí, en su momento. No, la mujer de Samaria corrió inmediatamente y no creas que les decía al pueblo: vengan, aquí está Jesús. Él me dijo todo. No, o sea, yo creo que la mujer samaritana decía: vengan a ver a un hombre, vengan, vengan, vengan. O sea, yo creo que al principio algunos dijeron: o sea, ¿qué le sucede, no? O sea, tú diciendo eso. Pero realmente yo creo que al principio muchos vieron que la mujer había sido transformada. Vieron su testimonio y eso es lo que les llamó la atención para decir: ok, voy a ver al hombre que tanto ella dice que vayamos a ver, ¿no? Ellos fueron y posteriormente dice la Biblia que ellos dijeron: y no creímos, pero no nada más por lo que tú nos dijiste, ¿no? Sino ahora porque nosotros oímos acerca de él, lo vimos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Que tú y yo necesitamos ser como esta mujer samaritana que realmente Dios utilizó para que muchos conocieran acerca de Jesús, para que la región de Samaria, una región donde para muchos era súper complicado o casi imposible que un judío realmente les hablara acerca de esto, pues la región de Samaria conociera acerca de Jesús. Y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de poder compartir del agua que hemos recibido a todos los que están a nuestro alrededor. Y para que realmente podamos entender un poquito más, quisiera pedir 4 voluntarios que vinieran corriendo inmediatamente. Corran, corran, corran. Sale, corriendo, corriendo, corriendo. Muy bien. Un aplauso a nuestros voluntarios, por favor. Sale. 1, 2, 3, 4. Celita. Ok. Y haz de cuenta que cada uno de ellos era como un vaso, ¿sale? Y este vaso estaba vacío, ¿sale? Y realmente nosotros estábamos así. Sin Cristo estábamos vacíos, sin nada que ofrecer ni dar. Estaba seca nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Vino un momento donde Jesús, el agua viva, nosotros, como la mujer samaritana, Él se presentó a nuestras vidas. Un día le conocimos, un día transformó nuestros corazones. Perdón. Y Él vino, ¿y qué es lo que pasó? Nos invitó a beber de su agua, ¿verdad? No, así. Entonces nosotros nos acercamos a Jesús y empezamos a ser llenos, 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 llenos.
y bebimos y crecimos espiritualmente, pero ¿qué es lo que va a pasar? Un momento va a llegar nuestra vida donde nuestra vida, Jesús dice, acércate a mí y yo te voy a dar de beber, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Esta agua se está desperdiciando, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Él para que ya no se desperdicie esta agua? ¿Qué? Compartir. Entonces, Él tiene un amigo que igual físicamente, espiritualmente estaba seco. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que compartir. Pero Él se sigue llenando de Jesús y sigue bebiendo porque es una fuente de agua inagotable. Y ahora su amigo, si no lo comparte, ¿qué va a pasar? Se va a regar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el amigo? Compartir. Y así sucesivamente. Él sigue también bebiendo de esta agua. Y va a llegar a un punto donde el amigo también se va a llenar. Y si él no lo hace, si él no comparte, esta agua se va a desperdiciar. Por tal motivo, ¿qué tiene que hacer? Compartir. Y Jesús nos invita a acercarnos a Él y beber de esa agua. Pero si realmente nosotros no compartimos del agua, esa agua que Él nos ofrece se va a estar desperdiciando. Y nosotros no tenemos que permitir que eso suceda, sino lo que tenemos que hacer es compartir. Ya, muchas gracias. Porque muchas veces nada más estamos bebiendo y somos como este globo. Gordos espiritualmente. Si yo este globo lo aventara, no lo voy a hacer porque les va a salpicar. En niños lo hicimos y sí salpicó. Si yo lo hiciera, ¿cuál es más factible que se rompa? ¿Un globito chiquito o este grandote? El grandote, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer toda esta agua? ¿Qué va a pasar? Se va a desperdiciar. ¿Tú quieres ser como este globo grandote, gordo, que nada más se va a desperdiciar esta agua? No. Tenemos que, ¿qué? Compartir. Y a eso hemos sido llamados. Y ¿sabes qué? Ay, ya se me revolvió todo. Y ¿sabes qué? Jesús es parte de lo que Jesús nos dejó. Y a muchos, la verdad, no se nos da el ser como súper evangelistas, ¿no? Yo sé que muchos tienen el don de evangelismo súper fuerte. O sea, yo la verdad veo a mis papás y un día fuimos de vacaciones y hasta el lanchero que nos dio el tour, así compartiéndole al de la esquina, al de las tortillas, a todo mundo, ¿no? Y yo digo, o sea, ¿cómo le hacen? Porque yo nada más como para hablarle a una persona como, ay, hola, ¿cómo está? Me cuesta muchísimo. Pero hay personas que de verdad se les da y así, ¿no? Y muchas veces nosotros ponemos pretextos. Pero la Biblia nos dice que nosotros vayamos. Y nosotros a veces ponemos pretextos, como les decía, y uno de los pretextos que nosotros ponemos es así de, ay Jesús, pero ¿cómo voy a ir si pues yo no tengo este don? O sea, a mí de plano no se me da. Que vayan los que realmente tienen el don de evangelismo, porque pues ellos son bien buenos. Yo creo que sí pueden alcanzar todo San Jorge. No, o sea, Jesús no te está diciendo si tú tienes el don, ve y haz discípulos. No, Jesús te dice, ve, id y haced discípulos. Vayan, en otras versiones dice, vayan y hagan discípulos. Entonces es por eso que tú y yo realmente tenemos que estar orando para saber cuáles son las estrategias que Dios
nos quiere dar para poder ir y compartir. Otro de los pretextos que nosotros ocupamos es el decir, el suponer cómo van a reaccionar las personas. Ya sé dónde me quedé, me equivoqué un poquito. Bueno, pero les quería leer previamente de que Jesús nos dejó una gran comisión. Y la gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Y si me acompañas, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que Dios nos dejó una gran comisión. La comisión significa una orden y una capacidad de una persona que deja por escrito. Jesús se los dijo en su momento a sus discípulos, pero ahora tú y yo somos sus discípulos y nos los ha dejado a través de la Biblia. Y realmente esta gran comisión es un encargo. En pocas palabras, la gran comisión es un encargo que Jesús ya nos dejó. ¿Para qué? Para que podamos ser esos instrumentos que Él utilice para que muchas personas lo puedan conocer. Y ahora sí, ponemos muchos pretextos. El primero ya lo vimos, ¿no? Que a veces decimos que ese don no nos aplica. El segundo es suponer que las personas, cómo van a reaccionar, ¿no? Entonces decimos, no hombre Señor, ir con esa persona, no. O sea, mejor envíame con María, que ella sí es bien dócil, porque Pedrito, no Señor, es bien intenso, ¿no? Si lo conocieras, él es bien enojón, mejor no, se burla de todos los cristianos, me va a decir lo peor, no Señor, mejor no. Ese es uno de los segundos pretextos. El tercer pretexto que a veces ponemos es no tener tiempo, el estar ocupados, el decir, no, es que yo para que vaya a los eventos de evangelismo, no tengo tiempo. Pero Jesús nos llama a que en todo momento vayamos y compartamos. O sea, no solamente es en los momentos de evangelismo, sino que realmente es en todo momento. Y 4, otro de los pretextos es decir que en su momento le hablamos de Jesús, pero Él no quiso. Entonces, el tema el nombre de este tema es insistir y no desistir. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos aquí porque alguien insistió y no desistió hasta que tú realmente conocieras acerca de Jesús. Y nosotros a veces por una cosita, una nada, nos desanimamos. Por eso nosotros tenemos que insistir en compartir el evangelio. Hay una frase que vi esta semana de Charles Spurgeon que dice, tú y yo estamos obligados a predicar el evangelio, incluso si ningún alma es convertida por él. Porque el gran propósito del evangelio es la gloria de Dios, ya que Dios es glorificado incluso en aquellos que rechazan el evangelio. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos obligados a predicar el evangelio. Fue un encargo que Jesús nos dejó, pero a veces no entendemos el verdadero significado de este encargo que Jesús nos lleva. Cuando tenemos un encargo, ya sea en nuestro trabajo o que papás nos dicen, etcétera, hacemos todo lo posible por cumplirlo, ¿no? Yo rápidamente les quiero decir de una amiga que vende productos de belleza y no sé qué tanto, y ella decía así yo tengo metas, ¿no? Y me he dispuesto a que cada persona que yo veo en el camión, en la parada, etcétera, yo la tengo que invitar a que pruebe mis productos de belleza o a que se una a que venda conmigo. Y yo decía, wow, ella está bien fuerte en saber cuál es su encargo y cumplir esa misión. Entonces nosotros como cristianos tenemos el encargo de cumplir la gran comisión. Y lamentablemente muchos de nosotros no hacemos nada por cumplir este encargo.
o estamos dormidos espiritualmente por cumplir este encargo. ¿Y sabes qué? Dios me habló de este tema porque este año he visto que la vida es como un suspiro. Hoy estamos aquí, pero mañana, quién sabe. En lo que va de este año, han fallecido 7 personas cercanas a mí, o que realmente familiares de amigos cercanos a mí. Y lamentablemente la mitad de las personas no conocieron acerca de Jesús. Especialmente un caso de una amiga que estaba muy cerrada a las cosas de Dios. Te voy a resumir la historia. Ella y su esposo no querían saber nada de Dios. Su esposo de la noche a la mañana se le empeoró una enfermedad que tenía y estuvo en hospital, ¿no? Yo sabía que yo tenía que ir. Yo sabía que yo tenía que hablar. Y busqué el momento, ¿no? Yo le escribía, oye, ¿puedo visitarte? Y no, pues es que está en terapia intensiva, no puedes, que no sé qué tanto. Bueno, insistí y al siguiente solicitaban donadores de sangre. Fue el pretexto, ¿no? Fui hasta con mi papá. Oramos por ella, oramos por su esposo, nos permitió orar por ella, por su esposo. Pero le decíamos, oye, ¿no quieres que oremos por tu esposo, que tu esposo acepte a Jesús y así? Y pues ella puso una poquita de barrera, ¿no? Y dijo que en otro momento, y en su momento entendimos, porque hasta lo iban a hospitalizar en ese momento, y pues ya. Resulta que posteriormente empeoró el esposo, y llegó ella a la oficina, nos contó él cómo estaba, y ya estaba muy mal. Yo llegué con mi mamá y le conté y yo estaba muy triste, ¿no? Por ver toda esta situación. Y mi mamá me dijo, hija, tú debes ir, otra vez insístele en que vayan a orar tu papá y tú. Y yo dije, ma, es que yo ya le dije y ella no quiso, no nos aceptó. Y dice, insístele. Lamentablemente pasó un día y cuando yo ya le iba a volver a escribir para que fuéramos a orar mi papá y yo, pues recibimos la noticia de que su esposo ya había fallecido. No sabes el cómo me dolió por no haber insistido y no haber desistido por salvar esa vida. ¿Y sabes qué? En la lectura del mes del TCD en enero vino una historia de Oscar Schindler, de la lista de Schindler, y nos habla de que era un empresario nazi, pero que durante el Holocausto él salvó muchos judíos en la fábrica que él tenía. Y salvó judíos porque sabía el valor de su vida. Ya no nos va a dar tiempo de proyectar toda la bueno, no les iba a poner toda la película, ¿verdad? Pero sí un pedacito. Y ellos le dieron, los judíos, en agradecimiento, salvó a 1,100 a 1,200 personas judíos. Y le dieron un anillo que decía, no sé si tenemos la frase por aquí, pero bueno, salvar a una persona es salvar. Quien salva a una vida, salva al mundo entero. Y sabes que en la película de ese tramito pasa cómo él se queda impactado por esta frase. ¿Sí me dan tiempo? ¿Sí? Bueno, entonces si me ayudan a poner el link tantito, por favor. Les robo 3 minutos más.
bueno, si no continúo y si ya está, me dicen, y si no, pues las dejo que la puedan ver, ella hasta el final. Y decía, salvar una vida, quien salva una vida, salva al mundo entero. Y cuando él le dijeron esto, él realmente se puso a llorar y pudo decir, pude vender mi auto por salvar a una persona más. Tenía un botón y dijo, pudo vender este botón por salvar a otra persona más. Pude vender porque entendía el valor de las personas. Y yo no te hablo que vas a pagar por una persona físicamente, sino espiritualmente. Tú y yo realmente estamos entendiendo el valor que conllevan las personas. Tú y yo sabemos realmente cuánto es que podamos salvar una vida espiritualmente. Muchas veces no entendemos esto. Y él entendía el valor de las personas. Y yo te animo a que realmente... ¿Sí está? Ok, vamos a ver este tramito. Es del versículo, no, del minuto 1:33 al 5. Ahí. Es hebreo, del Talmud. Dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche, ¿quién lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. Podría haber salvado más.
Y yo realmente te pregunto, ¿cuánto hemos hecho por salvar una persona más? Tú a lo mejor dices, ya traje 10 a la iglesia, ya le compartí a 100. Podemos salvar una vida más. ¿Cuánto hemos despilfarrado en nuestro tiempo, en otras cosas que no valen la pena? Podríamos salvar una vida más. Jesús es el mayor ejemplo de compasión. Al ver a la gente que realmente era una multitud y las vio como ovejas desamparadas. Y nos habla en Mateo 9:36, no quiero que me acompañen, solo les voy a decir, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es por ello que el día de hoy te animo a que insistas y no desistas en compartir, en cumplir la gran misión que tenemos. Si al menos uno de los que tanto has insistido, ya estamos del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer, familia? Compartir, insistir y no desistir. Dios te quiere usar a ti y a mí para que otros tengan vida, para que otros puedan beber del agua que Él nos da. Y si tú vienes por primera vez, yo te quiero invitar a ti a que puedas venir y beber del agua que solo Jesús da. Y si tú vienes por primera vez y quieres indicármelo alzando tu mano, quiero orar por ti para que Jesús venga a tu vida y entre en tu corazón. ¿Hay alguien por primera vez? ¿No? Ok. Ahora yo los animo a ustedes, familia. Algunos de nosotros hemos sido negligentes con este encargo de la gran comisión. Aquí hay una familia. Entonces, ¿por qué no los invitamos? Les damos un fuerte aplauso. Y pues lo que Jesús quiere es darles esa agua que da vida, que realmente haya vida en sus corazones, que toda la muerte espiritual que sentimos, la sequedad, el vacío, sea llenada solamente por Él. Y si ustedes quieren realmente aceptar a Jesús en su corazón, es con una pequeña oración. Él dice que si nosotros le confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y nuestro Salvador y creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos y Él nos da beber de esa agua. ¿Ustedes quieren? ¿Sí? Pues entonces con todo su corazón, y si gustan cerrar sus ojos solo para evitar distracciones, me acompañen a hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, en esta noche yo te abro las puertas de mi corazón. Señor Jesús, yo bendigo este matrimonio, Señor, y yo declaro, Padre, que tú te hagas una realidad en ellos. Yo declaro que tú seas una verdad en sus vidas, en su familia, Señor, y tú hagas cosas sobrenaturales en ellos, Señor. Que tú llenes sus corazones con tu agua, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué no le damos un abrazo a los que están ahí? Si nos invitan. Bienvenidos. En la salita de atrás. Y ahora a ti, muchos hemos sido negligentes con cumplir la gran comisión. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es un Dios bondadoso. Y Dios es un Dios que nos da otra oportunidad para insistir y no desistir. Así que si tú realmente quieres y estás determinado a cumplir la gran comisión, te pongas de pie y con todo tu corazón vamos a orar a Dios. Si tú quieres, te invito a cerrar tus ojos
Y primero vamos a pedirle perdón a Dios, pero segundo, que Él nos dé las estrategias para poder alcanzar a la gente y podamos insistir y no desistir. Señor Jesús, muchas gracias por la palabra. Señor, muchas gracias por lo que tú has hablado, por lo que tú nos has exhortado. En este momento te pedimos perdón por no ser diligentes en cumplir la gran comisión, el encargo que tú nos has dado. Padre, pero yo en este momento, Padre, yo te pido que realmente, Señor, seamos personas que están anhelando que otros beban del agua que solo tú das. Que podamos insistir y no desistir en compartir tu evangelio, Dios. En realmente cumplir la gran comisión, en ir y compartir acerca de buenas nuevas. Señor, que podamos dar, Señor, compartir del agua que ya hemos recibido. Que no seamos negligentes, sino que seamos diligentes en cumplir el encargo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos, danos las estrategias, ayúdanos a hablar, a no ser tímidos, a no tener pensamientos, Señor, que a lo mejor nos detengan, sino que seamos diligentes en lo que tú quieres hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir de esta agua. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga.